Presentamos a nuestros segundos disertantes, correspondientes a la mesa Gestión Jurídica de Clubes, modelo Club River Plate. Quienes tendrán a cargo esta mesa son abogados. Además, ella es responsable de contratos y proyectos especiales, gerencia de fútbol en el Club Atlético River Plate. Además, él realizó un máster en Derecho Empresarial, es director de la especialización en Derecho Deportivo de la Universidad Torcuato Di Tella. Se desempeña como asesor legal externo del Club Atlético River Plate y es autor de numerosas publicaciones. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Kimberly Albert y el doctor Gonzalo Mayo. Moderará esta mesa el docente de la licenciatura en Actividad Física y Deporte de la Cátedra Legislación de la Actividad Física y el Deporte, el licenciado Alejandro Robledo, y la graduada de docente de la carrera de Abogacía, doctora Daniela Guarrera. Por favor, un fuerte aplauso. Buenos días a todas y todos. La verdad que no quiero ser redundante, pero un orgullo tenernos en nuestra casa. Solemos compartir casa cada 15 días allá en Núñez, así que hoy, con el acompañamiento acá de todos los estudiantados y las autoridades y referentes de la universidad, les vuelvo a dar la bienvenida a la universidad. Hoy charlaba con Kim y le contaba que nosotros, los estudiantes, bueno, tenemos esta batalla de no caernos en el intento de inculcarles algunas inquietudes en términos de legales y de leyes a los estudiantes, ¿no? Así que bueno, mi primer pregunta aquí es: ¿qué nos podrás comentar sobre el marco regulatorio del derecho deportivo? Así de paso me das una mano importante. Ahí Gonza recién contaba que estamos con el segundo parcial, que justamente es sobre este tema, así que atentos los estudiantes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá. No suelo dar charlas, soy muy vergonzosa, pero bueno, nada. También, como decía Patón, siempre estoy de ese lado y me gusta escuchar y soy muy ñoña y siempre iba y estudiaba y creo que es fundamental, así que nada, muchas gracias por la invitación. Y cuando nos dijeron de hablar del rol del abogado dentro del club, dijimos, bueno, no son estudiantes de Derecho, por lo menos la mayoría no son estudiantes de Derecho. Para nosotros es cotidiano, para ustedes no, porque claramente prefieren estar en el campo de entrenamiento y no con los papeles como nosotros. Entonces, la idea es darles un marco muy breve, porque a la hora de hablar del rol del abogado dentro de un club deportivo, tenemos que hablar de lo que estudiamos y los que nos dedicamos, que es el derecho deportivo. Y este derecho deportivo, como toda rama, tiene sus especificaciones. Acá les puse más que nada en general lo que son las fuentes y a lo que nosotros tenemos que estudiar para poder defender a nuestros clubes. Bueno, justamente nosotros somos defensores de clubes, pero el derecho deportivo puedes defender a varias aristas del derecho, y nos tenemos que centrar en diferentes fuentes como lo público, lo privado, la jurisprudencia y la doctrina. ¿Por qué? Porque vamos a tener casos que van a ir directamente a una justicia ordinaria, que sería, digamos, lo que tenemos ahí desde el lado público, leyes generales y leyes especiales, porque el derecho deportivo tiene mucho de esto. Por ejemplo, todos los deportistas, jugadores y jugadoras, cuando yo hablo de jugadores y jugadoras porque tienen la misma reglamentación, entonces cuando hable de jugadores me estoy refiriendo a ambos sexos. Tenemos el convenio colectivo de trabajo y tenemos ciertas cuestiones que vamos a tener que ir sí o sí a la justicia ordinaria. Pero algo muy fundamental para el abogado de derecho deportivo es lo privado. ¿Por qué? Porque un club, para poder competir, para poder estar en competición, tiene que adecuarse a las reglamentaciones, como cualquier deporte, más allá del fútbol. El tenis, el básquet, todos tienen sus reglamentaciones. Y el club es una asociación civil, se puede crear, pero si no se adapta a esos reglamentos, no va a poder competir. Si River no se adapta a los reglamentos de AFA, no va a poder competir. Entonces, para el abogado que se dedica al derecho deportivo es fundamental estudiar y capacitarse en esta rama de privada que son los reglamentos.
Entonces tenemos reglamentos internacionales y reglamentos nacionales. ¿Por qué está la pirámide? Porque claramente AFA tiene que seguir los lineamientos de Conmebol y de FIFA. AFA, sus normas, sus normativas tienen que estar atadas a la casa madre FIFA, que es la que reglamenta lo que es el fútbol. Pero nosotros los abogados tenemos que conocer todo, porque hay casos que van a ir a AFA, por ejemplo, ahora que creó la Cámara, que va a solucionar bastantes temas y va a hacer que los conflictos se solucionen mucho más rápido para ir a la justicia ordinaria, pero a su vez nos pueden llegar casos que van directamente a FIFA o van a Conmebol. Entonces es muy importante estudiar toda la pirámide para poder tener un marco regulatorio más completo. Y sin duda la jurisprudencia para los abogados es muy importante. El derecho deportivo va modificándose, como bien dijo Patón, hace 20 años lo que era el reglamento de estatuto de jugadores no es lo que es hoy. Se van modificando mucho las normativas de juego. Y nosotros como abogados de clubes también tenemos que capacitar y hacerle entender no solo a los dirigentes, sino también a los jugadores y al cuerpo técnico estas normativas que tienen que cumplir. Porque dentro de estas normativas está el doping, están todos los reglamentos de que, por ejemplo, cuando le sacan amarilla, nosotros tenemos que hacer un descargo por esa amarilla que le sacó al jugador. Entonces, digamos, es capacitar y estar preventivamente tomando casos para que no tengamos que llegar a las máximas distancias, que es un juicio o lo que fuese, que ningún club quiere llegar. Entonces los fallos que nos dan esa cotidianidad, esa actualización constante, cuando nosotros tenemos que ir a defender, obviamente vas a ver los fallos para ver qué dijo los jueces, qué dijeron los jueces, qué dice FIFA, qué dice el TAS, qué dice ahora la Cámara de AFA, para ver qué herramientas tomar para defender. Y siempre la doctrina, siempre leer, siempre estar capacitándose, siempre estar en la actualidad. Y otro punto elemental es entender a qué sujetos nosotros vamos a defender o a qué sujetos son los que están en nuestro ámbito de aplicación, ¿no? Tenemos las personas físicas y las personas jurídicas. Nosotros como abogados de derecho deportivo vamos a defender a deportistas, a directores técnicos, a dirigentes, a árbitros, vamos a tener conflictos con representantes. ¿Por qué? Por esto que les contaba, puede llegar una advertencia a un técnico, que hemos tenido casos con Gallardo en Conmebol, y eso hay que defenderlo, y eso Gallardo tiene que hacer el descargo. Entonces, ustedes ven la noticia final, Gallardo no puede dirigir el próximo partido, pero bueno, ahí atrás hay todo unos escritos que hay que presentar, que Gallardo tiene que presentarse también a defenderse. Entonces, bueno, todo eso son personas que nosotros vamos a defender. Y jurídica, obviamente hablamos de los clubes, las federaciones y las confederaciones, que son nuestro ámbito de aplicación, como les explicaba antes, que vamos a tener que tener en cuenta porque es también a donde nos vamos a ir a defender, ¿no? Tanto en AFA, en FIFA o en Conmebol. Ese es el ámbito de aplicación de un abogado que se dedica al derecho deportivo. Claramente nosotros lo vamos a centrar mucho en clubes, pero bueno, abogado de derecho deportivo es de todo deporte. Yo cuando hice la maestría hablamos mucho del tenis, del golf, bueno, ahora que está muy de moda la Fórmula 1, la Fórmula 1 tiene mucho de derecho deportivo y mucha normativa, entonces ahí están ustedes ver qué deporte les gusta más y el deporte que ustedes se vayan a dedicar. Está bueno también que conozcan la reglamentación, porque dicen, bueno, yo voy a ser deportista, bueno, pero el deportista tiene que conocer de doping, tiene que conocer de esas cuestiones, porque después es un perjuicio para el club y también para el deportista. O sea, por ejemplo, el doping para el deportista es muy importante que lo conozca y eso hay que prevenirlo. Perfecto, Dani. Perdón. Bueno, ahora me tocaría a mí hacerle una preguntita a Gonzalo, y es un poco que nos puedas contar cuál es el rol o tu rol, digo, porque tal vez no sea el rol, pero tu rol de abogado en el derecho deportivo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Gonza, gracias a la facultad. Es un honor para mí estar acá. Como decía Andrés, también yo que estudié en la universidad pública, también me resulta muy alentador, digamos, que nuestras universidades, digamos, sigan creciendo y pensando justamente cómo mejorar, digamos, la vida del estudiante, aportando distintas cuestiones. Antes de entrar en la pregunta concreta, bueno, ahí veo que Andrés está hablando por teléfono, pero lo que quería significar no es para retarte, sino que hoy cuando vos decías, ojalá se puedan llevar algo,
Nosotros ya nos llevamos algo, porque, digamos, en tu charla vos diste un ejemplo muy interesante de lo que propuso AFA respecto a las sanciones con relación al tema FIFA. Y la verdad nos resultó muy interesante, digamos, para aplicar con los clubes, porque River, digamos, como le puede pasar a la selección, pero digamos, en el ámbito de Conmebol, también ha tenido, digamos, como todos los clubes que en general participan de la Copa Libertadores, sanciones en este sentido con el tema del racismo, etcétera, con lo cual el ejemplo de AFA me pareció muy interesante a los efectos de no dejar una tribuna vacía solo poniendo una bandera, y sí darle un aporte a la sociedad incorporando a esa tribuna un montón de chicos que por ahí nunca van a la cancha, etcétera. Y me pareció realmente muy relevante, así que nosotros ya nos llevamos algo por ahí. No sé si éramos que veníamos a buscar, pero la verdad que es muy interesante. Con relación a mi rol, bueno, yo empecé en el derecho deportivo, también un poco como planteaba Andrés. Yo jugué en Fénix, que era un club de categorías, en ese momento categoría amateur, y está en Primera B Metropolitana, estaba en Primera D, y la verdad que me gustaba mucho el fútbol, era muy hincha de River, lo sigo siendo, a pesar de los dolores de cabeza, bueno, actuales y también los que tienen que ver con el trabajo. Pero bueno, empecé a estudiar Derecho, mi papá era abogado, mi mamá era abogado, mi abuelo era abogado, con lo cual terminé estudiando Derecho. Y dentro de todos los concursos preventivos era algo que me interesaba, me resultaba atractivo, trabajaba en un estudio en relación a eso. Y tuve la suerte de dar contacto con el tema del fútbol porque uno de los primeros concursos preventivos que me tocó hacer era de un agente de jugadores de fútbol. Con lo cual me empecé a vincular con algo que, como decíamos, en esa época, yo me recibí en el 96, la verdad que había muy poco de doctrina, un poco de las cosas que señalaba Kim, muy poco para estudiar, digamos, las facultades tampoco brindaban ni este tipo de acciones, ni mucho menos cursos. Con lo cual uno tenía que salir a buscar, digamos, lo que había dando vuelta en el mercado, que tampoco había tanto en internet, digamos, porque hoy uno tiene hasta el ChatGPT, al que no hay que tenerle tampoco tanta confianza, pero uno enseguida busca y encuentra rápidamente las cosas. Y ahí empecé a desarrollar, digamos, mi carrera con el derecho deportivo, porque detrás de un agente vino San Lorenzo, fui mucho tiempo abogado de San Lorenzo en relación con los concursos preventivos, después con los contratos de jugadores, después vinieron otros clubes, Huracán, Racing, Independiente, en esa relación, y finalmente llegó River, que era algo que yo soñaba, pero que no lo tenía tan presente como algo muy posible. Se abrió la posibilidad en 2014 con esta gestión que hoy todavía continúa, empezar a trabajar como asesor externo, que es el rol que me sigue tocando. Y básicamente, digamos, en mi caso particular, digamos, lo que me tocó o lo que me toca enfrentar como asesor externo es toda la parte relacionada específicamente con lo que es el derecho deportivo y el fútbol. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad cuando uno revisa un club como River, o un montón de clubes también, tiene un área legales que por ahí abarca otras cuestiones que no tienen estricta relación con el derecho deportivo. O sea, la realidad es que dentro del club también hay gente, abogados, que se dedican a revisar contratos comerciales con Coca-Cola o con distintos sponsors, los que fueran, y que no es algo directamente vinculado con el derecho deportivo, si bien tiene una consecuencia directa sobre el propio club que contrata ese servicio. Lo mío está más emparentado, como un poco lo reflejaba Kim, en relación a, digamos, justamente todo lo que es contratos laborales, contratos de transferencias, acuerdos entre clubes, y después todo lo que es lo litigioso, pero no lo litigioso tan estrictamente emparentado con lo tribunalicio, sino FIFA, tribunales arbitrales, el TAS, la Cámara de Resolución de Disputas creada por AFA, y eventualmente sí justicia ordinaria, porque puede haber cuestiones que lleguen a la justicia ordinaria vinculadas estrictamente con el derecho deportivo. No sé si querés... perdón, ya estaba. Nosotros acá hicimos, digamos, cuatro grandes ítems, puede haber muchos más, pero que un poco lo que apuntan es para que se den cuenta que en realidad nuestro rol, más allá del conocimiento jurídico, que obviamente podemos tener más o menos conocimiento jurídico, pero evidentemente algo tenemos que saber para hacer nuestra tarea, la realidad es que hay otros puntos que también se vinculan, digamos, con lo que tiene que hacer un abogado de fútbol, ¿no? En este caso lo pensamos por River, pero es aplicable a otros clubes.
En cuanto a lo legal, un poco lo que decía recién, obviamente el asesoramiento legal, el conocimiento sobre los contratos laborales, contratos de transferencia, etc. Pero después hay otros 3 aspectos, como el político, el deportivo y el público, que son títulos que en realidad no son cuestiones taxativas, son ideas nuestras. Pero ¿por qué digo lo político? Porque nosotros estamos ante asociaciones civiles sin fines de lucro. Los clubes en Argentina son asociaciones civiles sin fines de lucro, ojalá esto continúe, que brindan, digamos, un servicio, digamos, a la sociedad obviamente muy, muy útil, pero que además en su integración tienen dentro, digamos, del arco de los directivos, de comisión directiva, tienen oposición, tienen comisión fiscalizadora, tienen socios a los que de alguna manera tus acciones como abogado tienen que responder. Cuando vos firmás un contrato, cuando vos haces un acuerdo, al margen de las instrucciones que te pueda dar tu presidente, el secretario deportivo, etcétera, vos tenés que tener presente que eso en algún momento va a pasar por comisión directiva, va a tener que ser aprobado, y que vos, no vos personalmente, pero quizás aquellos que responden con su firma, pueden ser cuestionados en su autoridad por aquellas acciones que hiciste, con lo cual es algo a tener en cuenta. No es un tema menor saber que aquello que hiciste después lo podés explicar en comisión directiva. El segundo punto es el tema deportivo. No es que Gallardo nos va a llamar a nosotros para decir, bueno, cómo paro el equipo, cómo armo el equipo, pero la realidad es que cuando a vos te llaman y te dicen a las 7 de la tarde, como me ha pasado a mí, mirá, va a venir Rafael Santos Borré, que yo ni sabía quién era. Me encanta el fútbol, pero no tenía ni idea quién era. Es un jugador colombiano que está en el Atlético de Madrid. Bueno, ok, ¿y qué tiempo tengo? No, yo ya sabía que no tenía mucho tiempo, pero pregunté, y la realidad es que queremos que juegue la Copa Libertadores. Bueno, la inscripción de Libertadores cierra mañana a las 10 de la mañana, son las 5 de la tarde, en Madrid son las 10 de la noche, voy a llamar al abogado del Atlético de Madrid y voy a empezar la negociación. ¿Por qué digo esto? Porque también, digamos, cuando uno ve desde afuera las cosas, la ve generalmente mucho más fácil. No digo que nuestro trabajo sea el de salvar, no sé, operar una cabeza, porque seguramente es mucho más complejo y mucho más riesgoso. Pero digamos, cuando uno ve desde afuera y dice, ¿por qué se firmó ese contrato? Bueno, es que a veces, en esas 5 horas que vos tuviste que resolver, que además te quedaste solo, porque a las 2 de la mañana no vas a llamar al presidente, por ahí en algún caso sí, pero vos tenés que tomar un montón de determinaciones en soledad, que después tienen obviamente una consecuencia, si acertaste o no acertaste. Ni hablar si el jugador no anduvo bien, porque si el jugador no anduvo bien, 2 meses después, 1 año después, alguien dice, ¿quién firmó este contrato? No, lo hizo Gonzalo, lo hizo Kim. Bueno, entonces vos te sentás en el banquillo del acusado, cuando en realidad vos tuviste que resolver una cuestión, porque nadie te llama tampoco para decirte qué bueno que trajiste a este y sentate acá a sacarte la foto de la Libertadores. Pero bueno, en aquel caso me acuerdo Borré, porque Borré es un caso puntual porque era muy interesante, porque el Atlético de Madrid en el fondo lo que nos planteó fue una especie de contrato de adhesión. Los chicos no son abogados en su mayoría, pero el contrato de adhesión que es, mira, este es el contrato, yo soy el Atlético de Madrid, ¿te gusta, no te gusta? Y yo pude cuestionar algunas cosas que después resultaron útiles, sobre todo con relación al consentimiento del jugador, para que el jugador no se me pudiera ir en cualquier momento. Y después, en relación a lo deportivo, hemos tenido otros casos también muy interesantes. Por ejemplo, me acuerdo Paulo Díaz y Tabaré Viudés. Por ahí hay hinchas de River, por ahí no todos obviamente sean hinchas de River, pero digamos el caso de Tabaré Viudés fue un caso muy interesante, porque Tabaré Viudés jugó poco en River, pero eso poco que hizo a River le permitió, digamos, ganar una semifinal de Libertadores. ¿Pero por qué lo menciono? Porque cuando vos a veces tomás esas decisiones jurídicas, vas dando pasos sin saber necesariamente cuál es la solución. ¿A qué me refiero? Un día River jugó cuartos de final, ganó en Belo Horizonte, Teo Gutiérrez dijo en el vestuario, yo me voy, no sigo jugando en River, me quiero ir afuera. Bueno, si se quiere que se vaya. Pero Teo Gutiérrez era extranjero y ocupaba cupo de extranjero en River. ¿Por qué? Por una cuestión sindical y lógica, se defiende el derecho del trabajo argentino, entonces no hay posibilidades de que tantos extranjeros, digamos, desempeñen, digamos, su tarea, digamos, en un club, hay un cupo limitado. Teo Gutiérrez dijo eso, River salió a contratar a un jugador, lo contrató efectivamente, le hicimos contrato, cuando lo fuimos a registrar, yo ya sabía que no iba a ser posible registrarlo en plenitud, la AFA me dijo, está perfecto tu contrato,
pero tu cupo todavía está ocupado por Teo Gutiérrez. Bueno, pero Teo Gutiérrez está en trámite, se va a ir, lo quiere el Sporting de Lisboa, voy a lograr, digamos, sí, bueno, dejá el contrato acá, pero no lo activo hasta que efectivamente no liberas ese cupo. Bueno, lo cierto es que la operación con Teo Gutiérrez fue muy dificultosa de cerrar y se terminó de cerrar en el partido de vuelta semifinal en Paraguay a las 2 de la mañana, con lo cual yo tuve que llamar a alguien de AFA al que ya le había avisado y le dije, mirá, se va a cerrar en Portugal, lo que te pido es que en cualquier momento que yo te llame durante la madrugada, vos me habilites al jugador, porque el partido semifinal es mañana a las 9 de la noche. Y efectivamente eso ocurrió, y el jugador jugó bien y dio su resultado. Ahora, lo que uno piensa respecto a nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, yo a veces, mi hijo estudia abogacía y digo, ¿por qué no buscaste otra profesión que no te levantes a las 2 de la mañana pensando si presentaste en términos o no las cosas? Lo que digo es, vos quizás generaste que el club firmara un contrato que por ahí después no se podía ejecutar. Y yo no digo que vos no advertiste, pero después hay mucha gente que se olvida si advertiste, o te dicen, ¿y por qué firmamos si era extranjero? Y quizás los que están en la primera línea se acuerdan, pero los que están más atrás piensen que las comisiones directivas son integradas por casi 30 personas. Es, bueno, ¿para qué se firmó el contrato si todavía no se ha habido el jugador anterior? Porque además, yendo ya muy a lo jurídico, el jugador al que vos no podías habilitar hasta te podría demandar eventualmente porque no pudiste cumplir con el contrato que le prometiste. Bueno, en el caso de Pablo Díaz lo dejo de lado, porque si no, no nos va a llevar mucho tiempo. Después el tema público. ¿Con qué me refiero al tema público? Es básicamente al tema mediático, ¿no? Hoy por hoy, digamos, uno ve los clubes como River, Boca, otros clubes también, Independiente. Bueno, cada día más les diría, hay un periodista parado en la puerta del club durante las 12 horas, 24 horas del día. Entonces, todo lo que pasa se cuenta y lo que no pasa se cuenta también. No lo digo como una crítica al periodismo, porque hace su tarea y es parte del negocio del periodismo y habrá cursos o eventos donde se explicará el porqué de esas cuestiones. Pero lo que nosotros tenemos que tomar conciencia es que nuestras acciones, no específicamente poniéndonos a nosotros en un rol muy importante del club, pero digo, los contratos que se firman, y en este caso el presidente o secretario y tesorero, según quiénes son las autoridades que tienen que llevar eso adelante, tienen una consecuencia, no solo una consecuencia real jurídica, tienen una consecuencia mediática que después muchas veces hay que explicar. Y que muchas veces no es fácil explicar. Porque a veces lo que entendemos nosotros, los que estamos ahí en el momento de que se resolvió el tema y que el técnico quería traer al jugador y que bueno, no quedaba otra, porque a veces se plantea, ¿y por qué se pagó tanto? Y incluso a veces se dan cifras que tampoco son las reales. Y porque a veces también uno piensa que cuando un club vende en 40 millones, el presidente recibe la plata, la guarda en una caja de seguridad y dice, bueno, en el próximo libro de pases abro la caja fuerte y empiezo a comprar. No, hay que mantener 1.500 empleados, un colegio, una universidad, una pensión, un jardín de infantes, etc. Pero yendo puntualmente a lo mediático, yo me acuerdo un caso puntual que era el caso de Larrondo, que después finalmente vino a River, que era un jugador que estaba en Rosario Central. Rosario Central no le quería vender jugadores a River ni a Boca. Ahí tenemos un hincha de Rosario Central. Y el jugador quería venir a River, River quería el jugador. Y en algún momento nos propusieron los agentes del jugador, bueno, si Central no te lo quiere vender, yo tengo un club en Canadá que está dispuesto a comprarlo y a prestárselo a River. Y la verdad que desde el punto de vista civil, comercial, no había ningún ilícito. Pero sí existen algunas reglas de FIFA que habla del tema de los pases puentes, las triangulaciones, no quiero marearlos con eso, que a simple mirada, la operación hecha así, el jugador va de Central a un club canadiense, el club canadiense se lo da enseguida a River, iba a generar una sospecha. Después se podía defender, se podía explicar, sí. Pero lo que el club evaluó en ese momento es cuánto tiempo me voy a pasar dando explicaciones en los medios por esto. Bueno, finalmente insistimos y fuimos por la vía directa de lograr convencer a Central de que nos comprara, que cediera el jugador, no comprara porque parecería que el jugador es un objeto. Pero digo, por esto también es importante tener presente, digamos, cuál es el efecto de los medios en aquello que finalmente se hace. Así que bueno, hasta... Sí, perdón.
Sí, sobre todo que se resuelve en un contexto en determinadas situaciones. Se aconseja, se contrata, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es, en un torneo y hablando de plazos tan cortos, ¿viste? Te puede cambiar. Es un poco eso lo que yo planteaba. A veces, yo doy el ejemplo de cuando vienen y nos critican, que no digo, a veces nos critican con razón, digamos, si uno se agarra la cabeza cómo escribí esto o lo otro. Pero es como el que está en el mar y mira, en la arena y mira al del mar que se está ahogando y dice, no, pero es que tenés que salir por allá, ¿viste? Y vos decís, pero pará, el que está en el barco, que se está quemando, soy yo. Y el que está a las 2 de la mañana o a las 12 de la noche hablando por teléfono, che, esta cláusula, que además todo lo humano tiene un desgaste. Cuando vos en un contrato discutiste 50 cláusulas, y es lógico que a la 45 llegues desgastado y en algo alguien va a tener que ceder. O ceden ellos o cedemos nosotros. Entonces, eso tiene una explicación con la realidad y con la lógica de tu accionar diario. Vos no sos un laboratorio, no sos un trabajo práctico y no sos una máquina. O sea, entonces, ninguno de nosotros. Entonces, tiene lógica que después las cuestiones tengan su explicación y esa explicación no sea necesariamente perfecta. Seguro. Gracias, Gonzalo. ¿Quién algo nos adentró bastante, Gonzalo, en relación a la complejidad que tiene muchas veces las contrataciones y tal? Casos complejos que te haya tocado intervenir de contrataciones en estos días. Pablo Barbieri nos contaba en algún encuentro esta cuestión de si hay un contrato de que tiene una sola página, una sola carilla, está mal, decía, ¿no? Por todas las cosas que habría que prever y habría, a propósito de lo que recién comentó Gonzalo, ¿qué no podés comentar al respecto? Sí, la verdad que ahora cuando lo escuchaba Gonza te vas recordando muchas situaciones y decís, ¿qué hago acá? ¿Qué sigo haciendo acá? Pero también agarro lo que dijo Patón de que esa adrenalina que se siente más que nada en los mercados de pases, no se siente en otras ramas del derecho quizás, o por lo menos no puntualmente. Nosotros tenemos, bueno, no me pasa si alguien quiere pasar, como para explicar. Capaz que con Una antes. Ahí está. Para que entiendan y poder hablar de algunos casos, nosotros dentro del club hay 2 momentos en el que literal estamos día y noche, y esto que decía Gonza de AFA, es todos trabajando para que realmente todos los clubes del fútbol argentino le pasen, porque no es Boca River. Yo he trabajado en Talleres 5 años y así como a Gonza, esa persona de AFA a las 3 de la mañana le contestó, yo en Talleres, cuando Talleres estaba en el Federal, en el ascenso, también contestan, porque obviamente AFA vela por todos los clubes argentinos y que todos tengamos los mejores jugadores o las mejores herramientas para poder ir a competir con los demás, con los de afuera, digamos. Entonces nosotros tenemos dos mundos que son los mercados de pases, verano e invierno, en donde son 2 meses que nosotros redactamos aproximadamente por mercado, ayer los contaba, entre 50 y 70 contratos por mercado. Y eso pasa en 1 mes y medio. Y son... Sí, o a veces en 2 libros de pases. No, acordate de Michele y Gallardo, fueron 2 libros de pase juntos. Tal cual, también. O sea, pasan situaciones... Y ahí es donde está la adrenalina y esto de trabajar en equipo, porque yo capaz que leo la cláusula y estoy leyendo 2 millones de euros y capaz que escribí 2 millones, pero en número puse 20. Y Gonza dice, ¿no te diste cuenta? Y ya el contrato 40, ya empezás a mezclar todo, ¿no? Y son momentos de mucha tensión. Entonces, creo que eso también nos mantiene acá, la adrenalina de un mercado de pases. Y casos, por ejemplo, que tuvimos... que sumando lo que dice Gonza, nosotros somos asesores, él externo, yo interna, y muchas veces nosotros decimos, che, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, y obviamente los que tomamos las decisiones no somos nosotros, y muchas veces nosotros dijimos, no es por ahí, y se termina haciendo, y lo vamos a hacer, y nos ha pasado de contar cuestiones puntuales de plazos y eso, nos pasó con un jugador que no iba a venir, era un contrato sumamente complejo, era un momento de la Argentina que el tipo de cambio... Sí, iba, venía, era mucha complicación en lo contractual y para escribir. Se había calmado la situación, con Gonzo y todo el equipo dijimos, listo, ganamos esta batalla interna de que no venga. Quedamos fuera de Libertadores en octavos de final y esa misma noche, 2 de la mañana, se juntaron en el vestuario, salieron y dijo, el jugador mañana tiene que estar acá.
Y fue... No, y ahí arrancar todo de vuelta y bueno, y ahí estamos nosotros también para defender y escribir lo que creemos que va a defender siempre a River. Pero bueno, volviendo a lo que es un mercado de pases, no solo es la redacción del contrato, ¿no? O sea, nosotros no solo somos abogados para redactar, los plazos son muy importantes y han escuchado casos, por ejemplo, el caso de Emiliano Salas con el TMS, que estuvo muy en auge, o plazos que le pasó lamentablemente a Boca, pero le puede pasar a River, esperemos que no, pero el plazo de que no llegaste a presentar la lista con los jugadores para Conmebol. Y bueno, atrás de eso también están los abogados. En River, como contaba Gonza, somos 8 abogados internos, pero que nos dedicamos al derecho deportivo puntual 2, yo y Leandro Bastida, que es otro abogado del club. Y obviamente que todas las áreas, como bien contaba Gonza, tenemos abogados que se dedican a la obra tiene un sinfín de contrataciones, de cuestiones, y tenemos nuestros estudios externos que nos asesoran. Bueno, River cuenta con el estudio de Gonza y con Gonza puntualmente hace 12 años, creo, sí, más o menos. Y nosotros internamente nos apoyamos mucho en ellos y trabajamos como equipo, no es que le tiramos el contrato a Gonza y es bueno, dedícate vos. Porque internamente esto que les digo del mercado de pases es muy importante. El plazo de inscripción de jugadores, el TMS, el COMET, el cupo de extranjeros, esto que traemos a este jugador y muchas veces, pero no saben que no, y bueno, porque este que está a préstamo libera porque está fuera, pero si le prestaste adentro de Argentina no te libera. Y bueno, son todas cuestiones que hay que ir asesorando y esto que yo les decía que es muy importante, nuestro rol de prevenir situaciones. El prevenir de 3 meses antes del mercado decir, che, estamos así con los cupos extranjeros, che, estamos así con los cupos de préstamo. Después las decisiones, ellos sabrán si en su cabeza tienen que van a sacar 2 jugadores y van a traer a 1 y nosotros no tenemos por qué saberlo, pero sí ese asesoramiento previo. Y la adrenalina que se vive es muy parecida a partidos de semifinales, de finales, la noche previa que cierra el TMS, no dormís, porque sabés que el jugador tiene que estar, y nos pasó con varios jugadores que tenía que cerrarse un viernes, no estaba en el contrato listo, y el sábado lo querían para jugar, y decís, no llegamos. Que te agarró Ramadán en Coso, que los chinos tienen festivo y no te contestan. Entonces, son muchas cosas que está buenísima. Termina el mercado, siempre todos queremos renunciar, decimos no queremos más un mercado, y al mes estamos como deseosos que vuelva el mercado porque necesitas esa adrenalina. Pero entre medio de los mercados, también el abogado interno tiene que hacer muchas cuestiones. Vos piensen que nosotros tenemos hoy 65 contratos profesionales, 17 jugadores que están a préstamo, tenemos más de 30 contratos de jugadores que fueron cedidos ya definitivamente de River, pero hay que hacerle un seguimiento por futuras compensaciones económicas, bonos. Entonces, todo eso se hace entre mercado de pases y se va interactuando con todas las otras áreas del club. Entonces, nosotros no es que somos abogados y nos dedicamos a esto y nada más. No, yo trabajo todos los días con finanzas, con la Secretaría Técnica para el seguimiento de bonos. Entonces, los contratos tienen 20, 30 páginas y bueno, y el financiero no se va a poner a leer las 30 páginas, vos le tenés que dar la información ya procesada. La Secretaría Técnica también, el jugador tiene que jugar 50% de los partidos, pero en este caso el tiempo reglamentario no cuenta para los minutos, en este caso sí, porque nos encantaría estandarizar todo, pero nosotros vamos y tenemos que discutir con Platense y el abogado de Platense se puso firme que el tiempo suplementario no, y Gallardo dice el jugador lo quiero mañana, y ahí es donde tomás esas decisiones que decís, bueno, traemos al jugador y cedemos los 3 minutos de tiempo suplementario. Entonces, son todas esas decisiones que después, en el año, hay que hacerle el seguimiento. Y después tenés otros mundos dentro del club, que es las formativas, que hay muchos convenios. Hoy en día, los jugadores vienen al club cada vez más chiquitos, tenés 5 años, 6 años, y vos no podés creer que ya hay una estructura alrededor de ese jugador, de representantes del club que lo formó, y bueno, y todo eso hay que ir acompañando, tanto a la familia, reconocerle al club formador lo que hay que reconocer. Entonces, todas esas cuestiones también las hacemos nosotros. Y como les hablaba de los descargos de FIFA, Conmebol, etcétera. Que bueno, un caso, por ejemplo, para que tengan en cuenta, en Conmebol no solamente son sanciones, sino, por ejemplo, tuvimos el caso, si recuerdan, la época de COVID, que tuvimos el caso de que River tuvo más de 12, 13 jugadores con COVID,
y llegábamos justo para el partido con 11 jugadores en cancha y 0 arqueros. Entonces, ahí estaba la parte creativa de los abogados de decir de qué punto me agarro del reglamento para pedirle a Conmebol que me deje incluir un arquero. Bueno, y uno se la cree porque ayer cuando leí el caso iba leando y yo le decía, teníamos razón, teníamos razón, no puede ser que no lo hayan dado porque teníamos razón. Y bueno, en ese momento dijimos, bueno, vamos a mandar una nota formal en esa situación. Para los que no conocen, River tenía los 4 arqueros inscriptos en el listado con COVID, ninguno podía jugar. No, 3 en lista, pero los 4 arqueros profesionales tenían COVID. Pero tenía lo que plantea Conmebol es la lista amplia. Claro, en ese momento Conmebol con COVID dijo, te amplió la lista a 50 jugadores. Y bueno, la decisión del técnico fue no voy a poner un jugador amateur para exponerlo en situaciones. Tampoco creo que pensó que íbamos a tener tantos jugadores. Y bueno, y nosotros fuimos porque hay una parte en el reglamento, de esto de ir al caso puntual, que habla de la lesión del arquero. Y luego de los periodos de inscripción que vos tenés en el listado, el arquero es el único que puede ser sustituido en el medio de la competición. Pero claramente por una lesión constatable, que la lesión sea más de 3 meses. Y nosotros quisimos meter al COVID como una lesión porque el jugador no iba a estar disponible. Bueno, claramente no nos dieron lugar a la nota presentada y atajó Enzo Pérez. Pero bueno, y salió bien, pero bueno, en el momento previo todos nos estamos golpeando, es decir, no estamos encontrando la vuelta para poder meter un jugador, después nos podían clavar 5 y ahora no hicieron nada para meter un jugador más. Puede suceder. Pero bueno, para que se lleven eso, o sea, el abogado deportivo va más allá del contrato en sí y hay un sinfín de cosas que uno tiene que tener en cuenta. No sé si querés que haga... No, estoy... ya de algunos casos resonantes también habló Gonzalo. Sí. Así que... Para mí eso, y teníamos como la última pregunta de algunos casos, pero ya mencionaron como bastantes tal vez. ¿Algún consejo que se les ocurra para estudiantes que están acá escuchando de la experiencia que tienen? Podría ser interesante y si no, bueno. Sí, a ver, yo una de las cosas que me parecía interesante remarcar es que más allá de nuestro rol de abogados o que nosotros tenemos que conocer, digamos, obviamente sobre nuestra especialidad, en el caso de los deportistas, es muy interesante lo que está pasando ahora, lo que pasa desde hace un tiempo a esta parte, en cuanto a que se brindan, digamos, cursos y se brindan acciones como para que el deportista conozca, digamos, no solo sus derechos, sino un poco lo que en algún momento planteó Kim respecto a cuestiones muy interesantes, muy puntuales y muy conflictivas que se dan en el deporte, como son la violencia de género, los amaños y el doping. Que a veces uno dice, bueno, yo lo pongo en el contrato y arreglate, no, pero la realidad es que vos lo tenés que poner en el contrato y detrás de ponerlo en el contrato debieras dar una charla, debieras preparar a los futbolistas, a los deportistas de la profesión que sean, para conocer de qué trata eso, cuáles son los riesgos que tiene, cuáles son los riesgos que tiene que te sancionen por doping, cuáles son los riesgos que tiene que vos tomes una medicación sin previa consulta, cuáles son los riesgos de las apuestas que puedan hacer incluso tus familiares. Porque, por ejemplo, la Federación Inglesa persigue, digamos, a la familia entera, de alguna manera, la prohibición, digamos, de hacer apuestas sobre eventos deportivos en los que participa el propio futbolista. Y violencia de género, que es un tema muy grave, muy preocupante, muy interesante a los efectos de decir cuál es la solución perfecta a esto. Si es que hay una solución perfecta a esto, porque uno dice, bueno, la estadística marca que la violencia de género existe y existe de manera contundente y que cuando hay una denuncia hay que prestarle mucha atención. Ahora, ¿cuál es tu accionar respecto al deportista que está en su trabajo, que no está condenado de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, no tiene una sentencia firme? Bueno, si hay que hacer un protocolo o no. Pero, digamos, respecto a los deportistas, a los que están, digamos, en esta carrera puntual, en estas carreras que mencionaban en la primera charla, bueno, sí, esto es interesante también de conocer, digamos, la problemática con la mirada, digamos, de aquel que
no es el especialista que tiene que resolver, sino el propio actor, digamos, de los hechos, ¿no? Sí, yo para completar de consejos veo a muchas chicas acá sentadas. Yo cuando empecé en el derecho deportivo, no hace tanto como ellos, pero hace ya algunos años, yo iba a los congresos y había 2 chicas sentadas y yo. Y si bien yo tengo una mirada quizás por mi experiencia personal, y nunca hay que atar toda la experiencia personal, quizás yo tengo una muy buena experiencia personal de meterme en el fútbol, en el derecho deportivo, cuando yo a mi papá le fui a decir que me iba a trabajar a Talleres, que estaba en el Federal A, me dijo, no, hija, o sea, no. Y yo pues sí, o sea, ¿por qué no? Y no nos encerremos en que el fútbol es machista, no. Es un ambiente machista, sí, claro, o sea, hace un montón de años que solo lo juegan los hombres y ahora por suerte va modificándose, entonces la cuestión no es que el ámbito sea machista, sino quién te toca trabajar y cómo, y también cómo uno se hace respetar en ese ambiente. Así que la que quiera trabajar en un club de fútbol, yo he pasado 3 años viajando con el plantel entero, 68 hombres y yo, y jamás tuve ninguna situación. Me crucé con Gonza, que fue quien me hizo entrar a River. Por eso digo que tuve suerte también con los profesionales que me crucé y también en Talleres. Tuve la posibilidad de trabajar en 2 instituciones que la cuestión de género está bien tratada, o que por lo menos en mi experiencia personal fue buena. Que tuve miedos, sí, un montón. Que tuve de decir, y acá se me viene el mensaje, pero una tiene que saber cómo reaccionar a eso, hablar, y hoy en día creo que tenemos muchos más canales para eso. River, por ejemplo, tiene un canal de denuncias y cuestiones, pero bueno, ese miedo quizás creo que es más el que nos generan alrededor que cuando uno se mete y trabaja en estos ámbitos. Repito, no quiero generalizar porque conozco también de muchos casos que estando una mujer en un ambiente de hombres, y bueno, es más complicado, pero hoy en día ya no es como antes. Y pasaba en la facultad, a mí en la facultad en el primer año, justo antes le contaba a Gonza, yo dejé abogacía en el segundo año porque un profesor me empezó a decir, estúpida tarada, ¿por qué no vas a tu casa a limpiar? Y a los 7 años me cambié de facultad y ese mismo profesor mandó a Talleres una solicitud para pasantes. Y yo la agarré esa solicitud para pasantes. Y lo cité al profesor a charlar de la cuestión y no teníamos justo cupo, pero otro profesor me lo pidió y sí teníamos ahí. No es que soy rencorosa, pero bueno, digo que se animen y está bueno. Y es un deporte hermoso. Yo amo el fútbol y es un deporte hermoso y es para todos y todas. Y podemos opinar también, aunque algunos piensen que sabemos un poquito menos. Eso nomás.